Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. ¿Cómo les va? Una nueva semana y un día crítico, realmente un día bastante complicado, sobre todo para hablar de economía con un economista o para hablar con cualquier ciudadano, porque, aunque no sea economista, con los problemas que tenemos o que pensamos que se pueden solucionar. Estamos con Gabriel Selpo del IPSI. ¿Cómo te va, Gabriel? Muchas gracias por atendernos y por recibirnos en tu casa. Un gran placer estar por acá. Comentame un poco o sea, nos trastocó un poco el reportaje porque hoy estamos como ante novedades que no sé si existen estas novedades o no. Y si podemos hacer algún análisis de lo que se debería hacer, no de lo que se va a hacer. Excelente. La situación es crítica, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Tenemos una inflación altísima, un estancamiento económico bastante importante, el Banco Central pierde reservas todos los días. Día a día. La verdad que la situación es muy complicada. Ante eso, la situación es bastante clásica y funciona. Así de sencillo, es básicamente ajustar el déficit fiscal, que es muy alto, porque hoy en día lo único que hace el gobierno es emitir dinero para financiarlo, tiene que disminuir esa emisión de pesos, la gente claramente no quiere esos pesos, ¿no? Tiene que hacer una política un poquito más contractiva, que en eso ha avanzado, no del todo, pero ha avanzado, y tiene que acomodar un poco el tipo de cambio. O sea, esa es básicamente la receta clásica que siempre funciona. Adicionalmente se le pueden agregar reformas muy útiles, pero estos son más para el largo plazo, más previsionales y demás, pero esos son más para largo plazo. Sí, exactamente, pero son más para largo plazo. Los que ahora sin duda tendrían que avanzar es con una conciliación fiscal. Hasta ahora no han avanzado fuerte con eso, pero bueno, estamos muy expectantes que lo hagan, porque si no lo hacen, por más, digamos... ¿Habría una posibilidad de poder salir sin una devaluación como para tratar de nivelar el tipo de relación de cambio real con el cambio oficial? ¿O mejorar a su vez las exportaciones por un lado, las retenciones, que sería un ingreso para el gobierno pero una mejora para el productor, y recaudar esos dólares que en realidad el Banco Central está perdiendo día a día, como fecha rojo el 15 de agosto, y que no los puede perder porque no los tiene ya? La verdad que necesitas hacer una combinación de esas tres cosas que yo comenté. ¿Bien? Ahora, si uno no quiere, por ejemplo, devaluar, lo que tiene que hacer es hacer un ajuste fiscal mucho más fuerte, para que sea mucho más creíble, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio oficial tan atrasado no está, pero realmente las expectativas y la situación que se ha llevado adelante de esa emisión tan descontrolada de pesos lleva a que sea bastante necesario depreciar el tipo de cambio. Ahora, si uno no quiere realmente depreciar el tipo de cambio, lo que tiene que hacer es ajustar más. Y la verdad que hasta ahora no han querido avanzar en ese ajuste fiscal. Estamos hablando de que tienen que subir tarifas, tienen que reducir en algo la dotación del sector público, tienen que reducir el déficit de las empresas del sector público, que lo único que ha hecho es subir. Entonces yo te diría, lamentablemente tenés que moverte en esas combinaciones, o sea, ajuste monetario, ajuste fiscal y devaluación, y si querés obviar algunas de las, por ejemplo, ajuste monetario o ajuste contractivo de suba de tasa de interés, tenés que hacer un ajuste fiscal mucho más fuerte al que se está planteando, lo cual, la verdad que es muy difícil de imaginarse políticamente que quieran llevarlo adelante. Claro, y la gente se preguntaría, haciendo ese ajuste fiscal que vos estás planteando, ¿para qué se fue Guzmán? Es que la verdad que Guzmán, uno ve las estadísticas fiscales y son bastante malas. O sea, el déficit fiscal hoy
es más elevado en el primer semestre de lo que fue en el semestre del año pasado. Sí. Y estamos hablando que este es un año no electoral, o sea, no podía ser eso, tendría que ser un ajuste. Y todo el descontrol económico que estamos viendo ahora es porque los agentes económicos vieron, esto se tenía que ajustar, porque es el momento en el cual, y tenés un mayor desajuste. Entonces, ¿qué nos esperan los próximos meses, ¿no? Entonces, claramente necesitamos un ajuste fiscal bastante necesario. Y me voy un poco de la región, ¿no? Para salir un poco de esta centralidad que tenemos. Uno ve Chile y tuvo un ajuste fiscal fuertísimo recientemente. Le bajó 17% espera bajar el gasto real este año. Y Uruguay también sigue consolidando el resultado fiscal Sí, claro. que tienen. Incluso no tiene ningún problema de deuda, no tiene ninguna reestructuración. Y Estados Unidos también. Punto de revaluar su moneda, ¿no? Sí, completamente. Y Estados Unidos también está haciendo un ajuste fiscal luego de una fuerte expansión de un año post-COVID. No es raro que, que se tengan que hacer esos ajustes y es súper normal que las economías lo hagan en relación si tienen un déficit fiscal alto. Lo raro es que Argentina, necesitándolo, no lo haya hecho. Y ahí empieza todo este desconcierto, toda esta enorme fragilidad que tiene la economía argentina porque está haciendo todo al revés, básicamente. Bueno, estamos obviamente haciendo todo al revés y lo plantean los últimos 70 años prácticamente, donde tuvimos pequeños manchones chiquitos de estabilidad y el resto ha sido una escalada a la inflación desde la hiper de allá de Alfonsín en el 89 a hoy, ¿no? Que estamos rondando casi los 3 dígitos. Y esto, ¿cómo lo puede parar un gobierno que teóricamente es populista? Está bien, con populismo sin plata y sin crédito, ¿no? Yo te diría que hay alguna forma que es, primero, si tienen suerte, que siempre han tenido, o sea, que la soja se vaya a 1000, por ejemplo, lo veo muy difícil, pero eso podría ayudarlo sin duda a determinarlo. Y la otra que siempre han usado es la deuda. O sea, hasta ahora han colocado deuda en el mercado local, porque no pueden colocar en el externo, pero han colocado bastante deuda, tanta deuda que hemos visto que los bonos locales han tenido una crisis, porque nadie ya creían que habían llegado a un tope, ¿no? Que eso lo solucionaron con más emisión y eso llevó al descontrol que estamos viviendo en estos últimos meses. Pero esa es una forma. ¿Cómo pueden lograrla? Si logran que la oposición les diga, vos colocás toda la deuda que quieras que yo la voy a honrar. Bien. O sea, como pasó con el tema de futuros en el 2015 y cierta deuda local que había. Tienen que lograr que la oposición les convalide toda la deuda. Ahora, veo muy difícil que una oposición que vaya a asumir le vaya a decir, vos endeudate todo lo que quieras, hacete la política populista que yo después pago los platos rotos. Entonces, esa es un poco la dificultad que tiene ahora el gobierno actual, que la verdad que se le cerraron todos los stocks que pueden ir consumiendo y ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Eso es como un libro que ya lo leí, ¿no? Que la oposición convalide, la posición que va a recibir, que va a ser mucho peor, por la cual perdieron la elección anterior, y después que la perdió a su vez Macri, por los mismos problemas que estamos hablando hoy, nada más que cada gobierno lo fue incrementando, no lo fue atemperando. Y yo me pregunto, este superministerio que están creando, con una persona que en realidad se piensa que es Superman y esperamos al elegido, como todos los argentinos esperamos al iluminado que nos va a resolver los problemas. ¿Qué posibilidad tiene, según vos, de resolver algún problema? O por lo menos aguantar hasta una entrega de gobierno, que sería otro récord histórico si algún gobierno peronista fuera renunciado o retirado antes de tiempo. Sí, lamentablemente me parece que Massa no es el mejor candidato. Con alguna idea de continuar en el ciclo político, en el escenario político es muy difícil imaginarse que Massa haga lo que se tiene que hacer. A ver, el gobierno ha intentado evitar lo que se tiene que hacer porque tiene costos en el corto plazo y beneficios en el largo. Entonces, no quería tener ningún costo en el corto plazo. Eso es, si se hacía todos estos cambios necesarios al principio del gobierno, o ni bien salió la pandemia, hoy puedes estar tranquilo. No lo hicieron, listo, los postergaron porque no querían ninguna costo de popularidad. Los problemas eventualmente en el largo plazo llegó, porque los problemas se acumulan, ¿no? Y es ahora que estamos llenos de problemas. Ahora, tendría que este gobierno actual hacer esos costos fuertes, o sea, subir tarifas, sobre todo, depreciar el tipo de cambio, subir tasas de interés, enfriar la economía increíblemente, porque va a pasar eso.
Y a partir de ahí tendrías un ciclo de caída económica, de costo político, y después un ciclo de recuperación. Ahora, como estamos tan apretados, solamente falta un año, este gobierno, si hace sus Entiendo, ajustes, no no los entiendo. va a tener esos beneficios. ¿Okay? O sea, son 2 años que tenés que verlos por lo menos, año y medio. Entonces, los incentivos que tiene Massa para hacerlo, siguiendo en el ciclo político, no es bueno. O sea, a lo mejor hubiera sido alguien totalmente aparte, un tecnócrata total, que digan, arreglame esto, y sabiendo lo que sea, y sabiendo que no tiene ningún interés de seguir el ciclo político, lo hace y listo, ya está. Ahora, el Claro. problema que tiene Massa es que es exactamente lo más político que uno puede imaginarse y va a intentar hacer 1500 volteretas para no hacer esos cambios necesarios. Y el problema es que probablemente traiga ciertos nuevos desajustes, porque va a intentar implementar un dólar nuevo para sojeros, no sé, un dólar nuevo para turistas, y ya sabemos cómo funciona. La cuenta de ahorro turista no lo usó nadie, literalmente no lo usó nadie. Lo que quieren hacer del dólar soja no lo usó ningún Nadie, productor nadie y tampoco. dudo mucho que lo haga. O sea, lamentablemente no tienen otra alternativa más que encarar estos problemas de las formas tradicionales que se encaran y como lo está encarando todo el mundo, ¿no? Pero la verdad que yo creo que van a intentar de evitarlo a toda costa. No creo que puedan al final, pero creo que van a intentar evitarlo a toda costa porque son políticos y no realmente tecnócratas. Es lo último, en realidad, Massa es lo último que les queda. No creo que ningún tecnócrata, como decís vos, quisiera arriesgar su buen nombre y honor en un gobierno que está totalmente desacreditado. No nos olvidemos que fueron tres patas: Cristina, Alberto, que entró por la ventana por el dedo de Cristina, y Massa, que siempre fue queriendo ser presidencialista y nunca llegó. Y hoy estamos en un barco muy difícil económico porque no le veo la pata a la sota del cambio de política. Que en realidad el mercado le está haciendo pagar al gobierno los desatinos políticos, llámese económicos en cuanto a tapar el déficit con billetes, o el plan platita, o los famosos subsidios por todos lados, que realmente no existe un país que lo pueda soportar. Y nosotros ya llegamos a un límite, y ese es uno de los problemas. ¿Cómo vos ves parado a Massa yéndose a Estados Unidos o a Emiratos Árabes a pedir que, que es el nuevo comentario, ¿no? Uh -huh. Le va a ir a Sí, pedir algún eso. tipo de ayuda de países árabes, por ejemplo. La verdad que es muy difícil. Normalmente más en un país en el cual tiene un riesgo país tan elevado, es muy difícil realmente salir a pedir plata afuera, así de sencillo. Suele tener muchas contraprestaciones, mucho más garantías que te suelen pedir, y al final suele ser prácticamente inutilizable, ¿no? O sea, porque a veces te piden repos y lo que tienen son muchas garantías, Claro, entonces claro. son extremadamente difíciles de llevar adelante. O lo otro que puede ser, no sé, sectores como el agro, quizás algo pueden ayudar. Sectores como la minería, que está bastante más pujante hoy en día, hay que admitir la parte del litio, o incluso hay ciertas minas que se están reactivando porque es una cantidad enorme la riqueza que tiene Argentina, y eso podría llegar a ayudar. Ahora, el problema es que la magnitud del problema es tanto que no creo que sea suficiente. Creo que algo pueden llegar a conseguir, pero están perdiendo 100 millones de dólares por día, por lo menos. Sí, En no un mes más. pierden 2.000 millones de dólares. Entonces, no dan los números. Tienen que hacer algo más de fondo, incluso aunque si consiguen la plata, que van a tener que conseguirla, incluso, pero no les va a dar si es que no hacen un programa más radical. Y si no hacen el ajuste, ellos lo hacen al mercado, así de sencillo, que es más inflación, más depreciación de los paralelos, y la situación es peor. Pero es el ajuste desordenado que se termina generando, que lo mejor es hacerlo uno antes que eventualmente esto suceda. Pero hoy están quizás en esa situación que nunca habían estado, en la cual están pagando efectivamente por los platos rotos que ellos mismos están generando. Entonces es una situación que no tienen mucha experiencia ellos, ¿no? Entonces eso también hace que sea bastante difícil para ellos. ¿Cómo ven los nombramientos que ya tenemos cuasi seguros de Massa con respecto a esos tecnócratas que vos decís? Daniel Marx nos vendió mucha deuda allá por los 80 y pico. De Mendiguren, que pasó de la UIA a ser un político permanentemente, pero no sé cuán viene de un banco como el Vice, que sabemos que es un banco totalmente político. No es como el Banadé de Brasil, sino que es un banco político, el viejo banco de desarrollo, ¿no? Y los demás que, bueno, Rigo también tiene sus trayectorias, todos tienen una trayectoria política y a su vez técnica. Pero
creo que pecan todos de la misma etapa, ¿o no? Sí, sí, yo creo que me pareció que faltaba algún macroeconomista serio, o sea, alguien que piense en el equilibrio general, ¿no? O sea, alguien que piense en el programa financiero, el programa económico, el programa fiscal. Me pareció que faltó eso, ¿no? Que es como lo que estaba faltando hoy es esto, realmente, o sea, consistencia, ¿no? Algo que tenga consistencia en todo lo que uno está yendo, el programa monetario, el programa fiscal, el programa financiero. No está viendo a alguien que realmente sea capaz de analizar eso. Eso yo no lo vi en los nombramientos siquiera. Después uno lo nombra. O sea, Guzmán supuestamente era muy bueno en reestructuración de deuda, pero después no hizo nada y no me queda claro hasta qué punto fue porque él no No quiso o no planificó pudo. nada, o no pudo o no quiso, sí, claro. No me queda claro, tipo, porque después llegas ahí, si no tenés ningún poder político, quizás no te deja hacer nada a la cámpora. No sé, no lo tengo claro eso, es muy interno. Pero ni siquiera estás viendo un hombre ahora. Entonces, eso quizás es lo más preocupante de esto, ¿no? No es que sencillamente uno tiene que ver si realmente van a poder llevarlo adelante, sino que uno tiene que ver si va a querer haber alguna idea, intentar implementar eso, ¿no? O sea, como quizás ya es un tema de diagnóstico que están teniendo que les está faltando, que es como el número uno para empezar a pensar el problema. El desaguisado Batakis Eh, la es verdad que nunca visto. sí, la verdad que fue una situación muy lamentable, porque la verdad que al final lo único que terminó haciendo Batakis es calentar una silla mientras terminaban de solucionar un problema. Y bueno, fue una lástima. Incluso para mí, quizás hasta podría haber sido mejor que Massa, porque de vuelta ella tenía mucho menos para perder. O sea, ella nunca fue alguien que dependiera de los votos. Massa sí depende de los votos. Ella no, ella incluso estuvo en la provincia de Buenos Aires, hizo un ajuste sanguinario, o así, o sea, en su momento, esa por ello era lo que la vendían a ella y inmediatamente la sacaron, tremendo eso. Pero ella en su momento en la provincia de Buenos Aires, la nación no le giraba a fondo, porque estaba en su momento enfrentados Cristina y Scioli, y Claro. ella hizo un ajuste brutal para poder terminar las cuentas fiscales y lo logró. Entonces esa era la carta en la cual la vendían en New York. Ahora, lo que pasó fue un papelón, que le habían vendido esa carta, había ella presentado el plan, había comentado lo que iba a hacer, lo que dejaba de hacer, e inmediatamente la desplaza. Entonces fue realmente una imagen bastante lamentable, que la verdad que marca un poco toda la improvisación que estamos viendo en este escenario, que no es para nada buena. Un poco se perdió después de todo el berenjenal económico que estamos sufriendo en este último mes, y con el dólar picando y los mercados no creciendo en Argentina. Estaba la vieja idea de Javier Milei de dolarizar la economía, cosa que yo creo que no es posible. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Por un lado, sacar el Banco Central y por otro lado, dolarizar la economía. La gente de entrada es como que se entusiasmó mucho con el tema de la casta, que estoy de acuerdo que es una casta sin ninguna duda, pero después empezamos a ver problemas no solo en lo económico, sino en los programas que nos planteaban, que no eran tan fáciles de implementar. ¿Qué pensás vos de eso, Gabriel? Y creo que, a ver, me parece una solución de corto plazo, que puede llegar a funcionar de corto plazo, pero la verdad que, a ver, en los 90 también funcionaron porque no fue lo único que se hizo. O sea, no fue solamente lo único que se hizo del 1 a 1, ¿no? O sea, hubo un ajuste fiscal grande, una licuación grande de los pasivos, reformas como nunca tuvo en la historia prácticamente Argentina, que son un poco la otra pata que no quiere tocar el gobierno ni cerca porque tiene que meterse con sindicalistas, con jueces. La verdad que no quiere ni tocar la parte de reformas que necesarias para el país, pero todas esas se llevaron adelante en los 90. Y eso permitió que en el principio los Cerraron 90 fueran empresas muy del Estado exitosos. que eran déficit permanente, o las vendieron, las privatizaron, y no solamente importaba el valor del costo del recupero, sino que además dejábamos de perder plata. Bajaba el déficit mañana. Completamente, completamente. Entonces fue un conjunto de cosas, no fue solamente dolaricemos, o sea, 1 a 1 y nada más. O sea, creo que ese es el problema que tiene ese programa, que solamente lo único que plantea es dolarizar y nada más. Yo creo que tiene que tener algo mucho más fuerte de fondo. No me parece que sea la solución a los problemas. Me parece que tiene un rédito de corto plazo bastante bueno, pero la verdad es que si no encaran las reformas necesarias, e incluso te diría, si uno dolariza, está mucho más pendiente de lo que pasa en Estados Unidos de lo que pasa hoy en día. Y Estados Unidos es una máquina que no deja de crecer, y una máquina que no deja de innovar. Y nosotros somos una máquina que no deja de caer. Entonces vamos a estar atados a un problema grande, ¿no? Y la verdad que la última vez que intentamos hacerlo tampoco es que fue mucho, digamos, no es que atarnos
ya nos obligó a hacer las reformas y todo eso, sino que no. Teníamos un déficit fiscal grande, la verdad que y se empezó a politizar mucho más, se empezó a manejar formas para romper esa caja de conversión en su momento, ¿no? O sea, la verdad que fue completamente lo inverso, yo diría. Cuando desatamos, intentamos de buscar atajos para zafar, pero dejar un poco lo bueno. Entonces yo te diría que esa dolarización me parece que no atiende los problemas de fondo y que si bien puede funcionar en el corto plazo, es muy difícil realmente que en el largo sea la solución a nuestros problemas. Que la solución a nuestros problemas es dejar de pensar en populismo y empezar a pensar en el largo plazo, porque la verdad que es una nación que se está consumiendo a sí misma. A su vez, siguiendo con el concepto, nos estamos dando cuenta que el mundo está cambiando también. O sea, este pequeño problema de la guerra nos planteó un montón de problemas económicos que, si bien es cierto que no están afectando absolutamente en negativo en Argentina, por un lado tenemos positivo de los granos y por otro lado tenemos el negativo de los combustibles y de los subsidios que tenemos sobre la energía, pero esta guerra ha cambiado un poquito el mundo en cuanto a lo que los países, tanto de Europa o el mismo Estados Unidos, con una inflación al cual no estaban acostumbrados, menos que nosotros, que estamos acostumbrados a la inflación de ellos anual como mensual. Sin embargo, los gobiernos están tratando de cambiar la política para que no siga la inflación. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados justamente a la estabilidad. Y eso está cambiando. Argentina quiere colgarse de eso, pero no, como dice el presidente, la pandemia y la guerra, y yo creo que ni la pandemia ni la guerra da la pauta de lo que Argentina cayó. Sí, yo creo que sí, creo que, bueno, es desafiante el mundo, pero la verdad que estamos teniendo unos problemas internos que tienen poco que ver con lo que pasa en el mundo. Y de vuelta, estamos yendo bastante a contramano en el mundo. Están todos los países haciendo ajuste fiscal, intentando bajar la inflación, y nosotros ni empezamos a ver ese tema, lo cual, de vuelta, marca la total inconsistencia que tenemos con el mundo y que solamente decimos, o sea, nos gustaba el gasto público de Estados Unidos cuando gastaba, pero ahora que está ajustando no lo estamos mirando, no decimos, no, hay que copiar a Estados Unidos, ahora, bueno, no es el momento en el cual lo estamos haciendo. Brasil el año pasado tuvo un ajuste fiscal feroz también, pero la verdad es que siempre tenemos esa idea de copiar lo que nos gusta y dejar de lado el resto, que la verdad que nos pasa factura, y en un mundo tan cambiante, la verdad que incluso aumenta la fragilidad de Argentina, ¿no? O sea, si estaría todo mucho más estable, es mucho más fácil de poder llevar esta situación. La verdad que en este mundo tan inestable, los países frágiles como Argentina la pasan mucho peor que lo que estamos viendo ahora, que no nos dejan pasar ni una, ¿no? ¿Por qué bajó la inflación en Venezuela y no baja acá? Venezuela es siempre muy particular, tuvo la ventaja de que Coincido. empezó a aumentar el petróleo, ahora la producción de petróleo, por un tema de necesidad, sobre todo a nivel global. Con Rusia cerrado, le empezaron a comprar y decirle cómo podemos ayudarte, porque la verdad que básicamente cambiaron un dictador por el otro. Pero la verdad que eso le benefició bastante, y también empezaron a tomar ciertas políticas más ortodoxas en Venezuela. Privatizaron empresas que habían anteriormente estatizado, y empezaron a ser mucho más cuidadosos con el gasto público. La verdad que es súper interesante. Me parece que encuentro difícil que sea un cambio radical lo que vaya a hacer ahora el presidente Maduro, pero la verdad que sí ha tenido un cambio que es bastante interesante de analizar, que tiene que ver con un aumento fuerte del precio del petróleo, un aumento de la producción y de las compras, porque a nivel global no hay petróleo, Rusia se fue y Occidente no tiene mucho a quien comprarle petróleo, y ciertas reformas liberales. Hay que ver que si lo consolidan o no. No es nada fácil, porque las reformas pro mercados suelen ser anti regímenes autárquicos, ¿no? Claro. Lo que es Maduro, ¿no? Porque suelen tener más libertad, más controles, menos, la elección a dedo no funciona muy bien. Entonces, en ese sentido, cuando funcionan bien los mercados, los regímenes autárquicos no funcionan. Entonces se pegó muy difícil que sigan avanzando fuerte hacia las reformas que necesita Maduro por propia voluntad, sino que va a tener que hacerlo como está ahora, que es porque prácticamente tiene la economía estallada, ¿no? Y la dolarización que existió en Ecuador, que fue sangrienta, ¿vos pensás que acá pasaría algo similar? Me parece que, o sea, ellos también son más dependientes del petróleo.
eh, tienen una mejor disciplina fiscal que la Argentina, no tanto, pero han tenido cierta mejor. La verdad que la Argentina es la peor del mundo, también eso ha ayudado. Entonces, yo diría que es difícil de por sí parecerse a Ecuador, y tampoco Ecuador ha tenido unos resultados espectaculares, porque digamos, No, no, dolarizaron, bajaron la inflación, pero no les evitó reestructurar, porque reestructuraron hace poco, y no les evitó, y no les trajo crecimiento, quizás es un buen ejemplo para decir, uno puede dolarizar, pero si no hace el resto de las cosas, es muy sí, difícil. Incluso por Ecuador, ahí va mi pregunta, porque dolarizó al estilo Javier Milei y sin embargo tuvieron unos 10 o 15 años muy duros con reducción de todos los ingresos y recién ahora podemos decir, bueno, se estabilizó un poco debido a lo que vos estás comentando. Lo mismo que en su momento Alberto dijo que su visión económica era Portugal. Indudablemente no debe haber leído mucho Alberto, estaría tocando guitarra porque el sistema económico de Portugal fue muy crudo, muy duro, y hoy los portugueses están pidiendo los retornos, es el país que más alberga gente de otros países sin ningún requisito, y a los portugueses que vuelven le dan un subsidio en euros. O sea, ¿pero qué pasó? Muchos años de duro sacrificio, como estábamos hablando vos, ¿no? De duro sacrificio y de armar un programa integral para poder tener un país viable a futuro. Acá exactamente. no nos perjudica mucho el tema de los 4 años de elecciones permanentes. Yo recuerdo, porque como me tiño las canas, recuerdo que teníamos 6 años de presidencia y era mucho más tranquilo. Sí, y la elección de medio término tampoco ayuda. No, para Pero nada. creo que está muy impregnado hoy en la población. Creo que ese es un gran problema que tenemos. Me parece que lamentablemente los políticos y las sociedades se le parecen, y me parece que no es un tema solamente de los presidentes de turno, lamentablemente hay algo mucho más de fondo que tenemos que empezar a encarar de una forma a cambiar culturalmente, ¿no? O sea, que pagar por los servicios es lo que valen, tener cierta perspectiva de que de las inversiones a futuro llevan tiempo, ¿no? O sea, y que van a tener réditos para nuestras próximas generaciones, pero tenemos que dejar de consumir lo que hicieron nuestros padres, básicamente, ¿no? Que ellos armaron un país y nosotros lo estamos consumiendo hoy en día. No estamos invirtiendo en nada, ¿no? Entonces tenemos que empezar a crear algo para las próximas generaciones, pero tenemos que empezar a generar, a cambiar esa lógica, empezar a pensar en crecer la torta y dejar de pensar en intentar de apropiarse de gente que produce, de productores, ¿no? Y empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para todos producir más? Me parece que eso es como el principal desafío que tenemos como sociedad y lo que queda claro es que el tema de tarifas o no sé, el tema de tasas de interés bajas, el tema de dólar apreciado, no es solamente un hecho político, sino que fue alguien que votó a esos políticos y los sigue votando. Entonces, la verdad que necesitamos un cambio cultural fuerte de empezar a entender mejor ese tipo de políticas para eventualmente tener un futuro y dejar de consumir el trabajo de nuestros padres y empezar a dejarle algo para nuestras próximas generaciones, porque hasta ahora lo único que hemos hecho es exactamente lo inverso, que explica en gran parte el deterioro económico que tiene la Argentina y social, ¿no? Grande, Gabriel, realmente me parece una maravilla lo que has dicho. Tenemos que dejar de vivir de nuestros padres. O sea, muchos, vos sos un chico joven, realmente. Muchos hemos, sí, sido consecuencias de todo lo que nuestros padres se rompieron y después lo empezamos a consumir. Y ahora nos damos cuenta que el país está destruido porque consumimos sin generar. Y también es cierto, y me hago cargo, de que los políticos que estuvieron y que están, que son el fracaso de esta Argentina en 100 años, los elegimos nosotros. No vienen de un plato volador, los elegimos nosotros con nuestra idiosincrasia y con un pueblo que somos demasiado calmos para mi gusto con respecto a lo que estamos viviendo. Y demasiado calmos porque hay formas de arreglar las cosas normales, sencillas, el que robó que lo devuelva, el que destruyó el país que se haga cargo, cosas simples, como el que roba una gallina tiene que ir preso, pero no el de gallina solo, todos, todos. Y también los capitostes y las castas sindicales, los empresarios prebendistas y los políticos que su raza hace que tengamos 3, 4, 5 generaciones de gente que no sabe lo que es pagar una quincena
o un salario mensual. Y eso yo creo que te hace ver distinto el panorama económico. Yo creo que Máximo no debe tener mi visión ni la tuya con respecto a muchas cosas. Digo Máximo como tanto, como Cafiero, como tantos que han vivido de la política y que realmente no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que ellos son los artífices de haber destruido el país. También, con los que lo soportamos y nos callamos. O porque no supimos o porque nos arrugamos, digamos, las cosas. Mientras no me pase a mí, que siga nomás. Es así, y tenemos ejemplos por todos lados, ¿no? Las jubilaciones que se expropiaron, bueno, la infraestructura que cada vez es más deteriorada, bueno, la verdad que bueno, toda la infraestructura de distribución de energía que cada vez está peor, la verdad que hay una cantidad enorme de ejemplos que la verdad tenemos bastante para construir y esperemos que eventualmente empiece a surgir esa idea. Ahora quizás alguna generación que, digamos, es la primera camada de políticos la cual no encara las reformas necesarias al principio y después tiene que pagar por sus problemas. Entonces quizás haya alguna reflexión en la sociedad, ¿no? Ojalá que podamos empezar a construirla de ahí, que sería muy positivo y no traer de vuelta soluciones fáciles que ya sabemos que no llegan absolutamente a nada. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar en Economía Ahora y con tu juventud, gracias por todos los conceptos, porque yo creo que ha llegado el momento en que los argentinos tenemos que jugar, como en este momento se están jugando los fiscales, sabiendo lo que pasó con otro fiscal, con respecto a este juicio que es, a ojos vista, una estafa nacional. Te agradezco muchísimo y próximamente veremos si tenemos algún súper o no, y seguro vamos a tener que tener un plan distinto porque ya no da para más. Así es, así es. Gracias por haber compartido la tarde con nosotros y próximamente nos hablamos. Un gustazo. Un gran placer y el gusto fue mío. Un saludo muy grande. Gracias. Chau, chau. Bueno, ustedes lo escucharon, Gabriel Selpo, estamos hablando de economía, pero hablamos de política, hablamos de Argentina, hablamos de todo lo que los argentinos seguimos soportando. Y ustedes que me escuchan hace muchos años saben lo que pienso. Para los peronistas soy gorila, para los macristas soy peronista, para los peronistas soy menemista, y para los dualdistas soy, no sé, alfonsinista. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que lo que no funciona, y lo dice, no ahora, no siempre, normalmente nos tildan de algo para sacarnos de medio. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Gabriel. Nos vemos la semana que viene con un nuevo pensamiento para esta Argentina que necesita sí o sí que cambiemos la historia. Chau, chau.